Entonces, en base a esta palabra, yo quisiera refrescar un poquito nuestra visión discipuladora. Y yo le voy a dar algunos consejos para poder darle gracia a la luz de la Escritura, no yo, a la luz de la Escritura, Dios. Vamos a tomarlos de ahí. Algunos consejos para poder darle gracia lo que de gracia hemos recibido, para compartirle a otros. Es muy importante que estemos refrescando la visión de cuando en cuando, porque de pronto esto se borra. Entonces, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hay unos consejos importantes que podemos derivar o extraer de las Sagradas Escrituras. Obviamente, ¿a quién le vamos a dar de gratis lo que de gratis hemos recibido? Pues a las personas. Se trata de tratar con personas para poder darles a ellos lo que nosotros hemos recibido. ¿Cuántos han recibido salvación? Sí, porque este asunto, hermano, es solamente para los que han recibido de Dios, para los que tienen. Porque como dice el dicho popular acertadamente, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo alguien puede darle agua a alguien si no tiene? ¿Cómo alguien puede darle pan a alguien si no tiene el mismo? ¿Cómo alguien puede darle lo que sea a otra persona si no lo tiene? Pero si nosotros tenemos la gracia de Dios, debemos compartirla. Si yo tengo la certeza del perdón, debo compartir con otros cómo obtenerla. Si yo tengo la seguridad de la vida eterna, debo compartir con otros cómo tenerla. Si yo tengo la certeza de que soy un hijo de Dios, debo compartir con otros cómo obtener esa certeza. Ya gratis, no se la vamos a dar. Así es de que escuchen unos consejos para ser efectivo en este sentido, que yo espero con todo mi corazón que todos lo abracemos, porque esta es una demanda para todos. El primer consejo para poder de veras darle de gracia a otros lo que de gracia hemos recibido, pues es orar, es pedirle a Dios dirección para que nos envíe a las personas que van a recibir de gracia lo que nosotros de gracia hemos recibido. Aunque es verdad que debemos compartirlo con todos, hay personas particularmente que van a estar abiertas para recibir eso que Dios quiere darles a través de nosotros, pero tenemos que orar. ¿Cuántos ya se dieron cuenta a la luz de la Escritura que Dios sí quiere guiarnos? Dios se interesa en guiar a la gente que está interesada en llevarle a otros la gracia que Él ha dado. El mensaje, la bendición, la esperanza que Dios nos ha dado a las personas que están interesadas en compartir con otros. Dios está interesado en darles dirección para llevarnos hacia esas personas. ¿Ya se dieron cuenta a la luz de la Biblia que eso es así? Le voy a dar unos 2 o 3 ejemplos. La Biblia nos enseña que cuando Saulo se convierte, Saulo se acuerda que le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Desde ese momento se ve claro que Saulo es impactado por la verdad de la palabra y él quiere servir al Señor. Está ahí, en un lugar que Dios le marcó, está orando y ayunando, tiene 3 días, y entonces Dios le habla a un hombre llamado Ananías. Ananías era un discípulo, era un siervo de Dios, anhelante de servirle al Señor, dándole a otros de la gracia que él había recibido. De manera que el Señor le habla a Ananías y le dice: Ananías, yo quiero que vayas a Damasco, en la calle llamada derecha, y está un hombre, Saulo de Tarso, que está orando. Este me es instrumento poderoso para llevar mi evangelio a reyes y naciones. Quiero que vayas por él, quiero que vayas con él, quiero que impongas las manos para que sea lleno del Espíritu Santo y reciba la vista porque está ciego. A eso se le llama dirección. Ananías fue un hombre que fue dirigido hacia una persona que necesitaba recibir de gracia lo que Ananías había recibido de gracia, de manera que Dios lo dirigió. Oiga, Dios quiere dirigir a usted, a todas las personas que están dispuestos a darle a otros lo que han recibido de Dios. Ese es un caso. El caso de mismo Pablo, allá cuando está en cierto lugar, dice que Pablo tiene, ya cuando Pablo era predicador, tiene una visión, y en la visión, en la noche, se le aparece un hombre macedonio, y dice que el hombre macedonio le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso fue todo el mensaje. Pero Pablo, que tenía el Espíritu de Jesús, entendió que Dios lo estaba llamando para allá. A eso se le llama dirección. Dios quiere dirigir a los hombres para llevarlos donde está la necesidad, y para llevarlos donde está la persona o las personas que van a recibir lo que Dios quiere darles. Dios quiere darnos dirección, hermano, la necesitamos. Por eso estamos hablando de oración. Cuando usted ora y le pide a Dios que lo dirija a las personas que tienen hambre, deseo de crecer en la palabra de Dios, o hambre de conocer la verdad de Dios,
Dios lo va a dirigir porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y si quisiéramos pensar en otro ejemplo, vamos pensando en Felipe, por ejemplo. ¿Se acuerdan? También a él lo dirigió el Señor de una manera extraordinaria. Viene el Espíritu de Dios a Felipe y le dice: acércate a ese carro. ¿Recuerdan? A eso se le llama dirección. ¿Quién estaba en ese carro? Estaba un eunuco, funcionario de Candace, que venía de adorar y que tenía hambre de Dios porque estaba leyendo la Escritura. Entonces Dios lo dirige para que vaya con él y le comparte el mensaje del Evangelio y se salve. ¿Cuántos creen que igual que a Ananías, igual que a Pablo y igual que a Felipe, Dios quiere dirigirnos, hermano? A usted lo quiere dirigir. Hay personas en mucha necesidad, ¿no es cierto, hermano? Hay mucha gente que está abierta y presta para recibir esta gracia grandiosa que el Señor nos ha dado. Usted es el instrumento y quiero decirle que Dios lo quiere dirigir a usted. Pero es importante que estemos en oración, clamando a Dios y pidiéndole expresamente: Señor, yo quiero darle a otros gratis lo que tú me has dado gratis. Quiero que otros sepan que tú eres el Salvador, que tú perdonas, que tú transformas, que tú das vida eterna y que tú liberas a los hombres de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Yo quiero ser un instrumento. Guíame a esa persona o a esas personas que van a recibir esta palabra poderosa. Y yo creo con todo mi corazón que Dios lo va a hacer, porque la Biblia me enseña que Dios quiere dirigir a la gente apasionada por dar de gracia lo que de gracia han recibido. Ya le di 3 ejemplos. Y si quiere ver específicamente a alguien orando por dirección en este sentido, vea a Jesús. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 se nos dice expresamente que Jesús, cuando iba a elegir a sus 12 discípulos, apóstoles, pues Jesús tuvo muchos discípulos, pero usted ya sabe que de esos discípulos él eligió 12 apóstoles, a los que preparó para que llevaran la obra después. ¿Qué hizo Jesús? Estuvo orando toda la noche al Padre para que él lo dirigiera y lo llevara a las personas indicadas que iban a ser los portadores del mensaje del reino de los cielos después de él. Era una situación muy seria. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ora. ¿Para qué ora Jesús? Para recibir dirección. ¿Dirección de quién? Del Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Así de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, él está orando, y la oración que Jesús hace nos habla de 2 cosas, por lo menos muy importantes. Número 1, pues la importancia que tiene pedirle dirección a Dios. Señor, yo quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido a una persona que lo vaya a recibir. Dirígeme. Es la importancia de orar para eso. Lo segundo que nos habla la experiencia de Cristo, lo que Jesús hace, es la importancia que tiene de ser intensos. Eso de que duró toda la noche orando me habla de intensidad. Es decir, que no fue hacer una oracioncita. Y no estoy diciendo que tengamos que velar todos los días, o que siempre que usted pida una dirección en este sentido tenga que velar toda la noche. Pero el principio detrás de la práctica del evento es que debemos ser intensos. No podemos llegar y medio doblar la rodilla y decirle: Dios, dirígeme. Sino que hay que mostrarnos y hay que tener hambre de decirle: Señor, yo quiero ser utilizado, yo quiero que otra persona encuentre la gracia que yo he encontrado. Ven, Señor, dame la dirección. Ven, Señor, dame la dirección. Estamos hablando de vehemencia, de intensidad, de pasión, no de frialdad, no de indiferencia, no de superficialidad, de pasión. Señor, úsame, Señor, dirígeme, pon palabra en mi boca, déjame ver a quien va a recibir tu palabra poderosa. Dame dirección. Y yo creo con todo mi corazón que tal como pasó con Jesús, tal como pasó con Ananías, tal como pasó con Pablo cuando apareció el varón macedonio, y tal como pasó con Felipe cuando el Espíritu de Dios le habló para que se acercara el etíope, pasará con usted. Dios lo dirigirá. No estoy diciendo que esperemos manifestaciones tan espectaculares como en el caso de Ananías, o en el caso de Esteban, de Felipe, o en el caso de Pablo cuando recibió aquella visión. Tampoco estoy diciendo que lo descartemos. Dios lo hace como Él quiere. Puede hacerlo de una manera extraordinaria, impresionante, asombrosa, pero también puede hacerlo de una manera no tan asombrosa. Lo importante es que usted sepa que Dios lo está dirigiendo, que Dios le está marcando el camino, que hay un impulso del Espíritu de Dios en su vida, porque hay muchas personas que necesitan y quieren recibir
lo que Dios nos ha dado, de pura gracia. Entonces, este es un consejo importante: orar. El segundo consejo importante para poder dar de gracia efectivamente lo que de gracia hemos recibido es observar. Algunos tenemos la problemática de no ser nada observadores, ¿verdad? A algunos nos han dicho: no eres observador, no eres nada observador. Pero observar es importante. Si estamos hablando de llegar a encontrar a una persona abierta para darle de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ya dije, esto lo vamos a hacer con todos, pero qué bueno encontrarnos con una persona que va a recibir, ¿no es cierto, hermanos? Que va a abrazar lo que vamos a compartirle. Hay que observar, mirar. Esto quiere decir que si estamos orándole a Dios pidiendo dirección, vamos a hacerlo, vamos a confiar que Dios nos va a dar esa dirección y vamos a empezar a observar para descubrir, escuche bien, aquellos que tienen el deseo de crecer, aquellos que tienen el deseo de seguir a Jesús y de crecer en su gracia, porque hay gente que lo tiene, hay gente que tiene el anhelo. Entonces, pero tenemos que observar. Lo que pasa es que es más probable tener éxito, vamos a decirlo de alguna manera, o es más probable encontrar que vamos a tener una actividad relevante, una actividad con resultados, cuando miramos que la persona está dispuesta a recibir. Si usted tiene dos personas enfrente, hermano, y una es evidente que tiene deseo por las cosas de Dios, y la otra es evidente que no tiene muchos deseos por las cosas de Dios, ¿a quién le va a compartir primero? ¿De quién se va a ocupar primero? Porque estamos hablando aquí de un discipulado, hermanos. Estamos hablando de discipulado. Estamos hablando no solamente de compartir un mensaje de salvación de 5 puntos. Estamos hablando de ocuparnos de las personas, estar con ellas, como lo vamos a insistir en un momento, y ayudarlas a seguir a Jesucristo. Eso es discipulado, acuérdense. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Es importante refrescar estos conceptos. Son consejos para ser efectivos en este sentido. Dar de gracia a otros lo que de gracia hemos recibido implica involucrarnos en el discipulado de aquellas personas, ayudarlos a convertirse en seguidores de Jesucristo. Tenemos que observar. Hay personas aquí, por ejemplo, hay personas aquí dispuestas. Hay personas que comienzan aquí. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no deberíamos de descuidar la pecera. Y yo no quiero decir que nos limitemos a estas 4 paredes, yo no creo eso. Yo creo que la iglesia tiene que ampliar sus horizontes, la iglesia tiene que salir, desde luego, la iglesia tiene que impactar el mundo. Pero en estas 4 paredes habrá personas aquí mismo, presentes o ausentes, que pertenecen a este conglomerado de personas que vienen de cuando en cuando, que están iniciando en las cosas de Dios y que se ve que tienen deseo, sí, pero tal vez algunas de ellas no están siendo cuidadas, ni siquiera aquí. Una tendencia equivocada que a veces tenemos como creyentes es pensar que si las personas están aquí, pues ya están bien, ya están encausadas, ya están yendo a la iglesia, ya tiene como 3 domingos que lo veo. No, todo está bien. Es una equivocación. No importa que tenga 3 domingos o 4 viniendo, o 3 o 4 veces a la escuela bíblica, esa persona, si está aquí, es una persona que está manifestando deseo, que quiere buscar a Dios, que quiere crecer, que quiere encontrar algo de Dios aquí. Entonces quiere decir que si observamos, esa persona es un candidato para que alguien lo aborde, lo tome y lo ayude, camine con él y lo ayude a seguir a Jesucristo, lo cuide y lo ayude a empujar en el camino de Dios. Mire, nosotros hemos trabajado con algunas personas. Gracias a Dios ahorita mismo tenemos aquí a 2 familias con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar en este asunto de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Aquí están los hermanos Pérez, por ejemplo, y parte de la familia, que hemos tenido la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Estamos contentos que estén aquí. Sé que la palabra ha sido sembrada, algo está ocurriendo en el corazón. Yo creo que esta semilla va a seguir prosperando. Terminamos con ellos un ciclo, en cierto sentido, ese ciclo continuo, aunque seguimos siendo sus mentores, ellos lo saben.
Y luego continuamos con otro matrimonio que está aquí, estamos contentos por ello. El matrimonio Vizcarra es su apellido, ¿verdad? El hermano Shani y la hermana Alejandra. Quiero decirles que, por ejemplo, en el caso de las últimas personas que tenemos aquí, a través de la observación aquí mismo, es como hicimos contactos con ellos para darles de gracia lo que de gracia hemos recibido, aquí mismo. Porque observé que vinieron una vez, y dos, y tres, y como la segunda o tercera ocasión tuve la oportunidad de compartir un poquito con ellos, y entonces me di cuenta que de veras tenían deseos de seguir a Jesús, de conocer de Él, de seguir a Cristo. Y ya tenemos 3 meses ahí con ellos, compartiéndoles, más o menos 12 semanas aproximadamente, tal vez un poquito más porque hemos tenido ausencias, pero ocasiones en que hemos tenido un encuentro con ellos para compartirles la verdad de Dios, para darles de gracia lo que de gracia hemos recibido, son alrededor de 12 semanas. Y estamos muy contentos, hermanos, porque han recibido la palabra de una manera extraordinaria, con avidez, con hambre, con deseo. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Las personas que tienen deseo, que tienen anhelos, son prospectos para abrazar el Evangelio. Entonces hay que observar, observe. Tal vez encontrará una persona que usted la mira. Hay personas aquí que hemos saludado. ¿Quién me invitó? Pues alguna vez vine con una persona, fulano de tal. Nada más la semana pasada hablé con un caballero que no lo veo ahora. Qué bueno, le digo, ¿con quién viene? Pues vine con una persona que también empezó a venir y ya no viene esa persona, pero aquí estoy yo, dijo. No, hombre, lo saludé ahí, ojalá y lo vuelva a ver aquí. Alguien debe abordarlo. Observe. Eso ya me dijo muchas cosas a mí. Si alguien lo trajo, porque dice que una dama lo trajo. Dice, pero ella ya no está, me dejó aquí, mire, solo, diciendo, ahora yo solo. Bueno, si está viviendo solo por su iniciativa, sin tener ningún otro contacto, porque su contacto original ya no está, ¿de qué nos habla eso? Tiene un cierto deseo en su corazón, tiene anhelo, quiere conocer de Dios, quiere que haya un cambio en su vida, quiere tener esperanza. Alguien debe abordarlo, dice amén, hermano querido. Entonces, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, número 1, tenemos que orar pidiéndole dirección a Dios. Pon mis ojos en aquel o en aquella que necesita tu gracia. Número 2, observe cuál es la persona que está motivada, que de alguna manera manifiesta deseo. Es importante. La Escritura dice que cuando Felipe se acercó a aquel etíope al cual el Espíritu Santo lo dirigió, dice que lo primero que observó es que estaba leyendo al profeta Isaías. Quiere decir que delante de los ojos de Felipe era evidente que aquel eunuco tenía interés por las cosas espirituales. Él mismo estaba tratando de escudriñar la Biblia, aunque no entendía nada. Usted sabe la historia, lo hemos dicho varias veces desde acá. Entonces Felipe, entendiendo eso, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Tratando de abrir la conversación, porque se dio cuenta que aquel hombre tenía interés por las cosas de arriba. ¿Entiendes lo que lees? Ni siquiera entiendo, dijo. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe abrió la puerta y entró y empezó a compartirle el mensaje de la palabra de Dios a una persona que ciertamente el Espíritu Santo lo dirigió, pero que también él observó que era tierra fértil para compartir la palabra, porque él tenía deseo. Reitero que no quiere decir que solamente en gente así vamos a sembrar la palabra, en todos. Hay un canto antiguo que entonábamos que decía, sembraré la simiente preciosa. Dice, sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios, o algo así. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de verdad. Enfocado en los dos tipos de personas, los que están cerrados y abiertos, los duros y los sensibles. En todos lados hay que sembrar la palabra, pero estamos hablando de un trabajo de discipulado. Usted no puede discipular a una persona que está cerrada, no puede porque no quiere. ¿Sí me explico? A una persona que está cerrada sí le puede compartir el Evangelio en 5 puntos. Reconoce que eres pecador, reconoce que Dios te ama, reconoce que Jesús murió por ti, reconoce que la salvación es por fe y no por obras. Recibe a Cristo en tu corazón y tan. Y aquel le va a decir a Dios, sí. Y hasta ahí llegó. Pero una persona que está abierta no solamente le va a compartir este plan de salvación, sino que usted tiene la oportunidad de seguirlo tratando, compartiendo el Evangelio de Jesús, hablándole de la persona de Cristo y hablándole de la obra de Jesús a su favor de una manera continua, porque es una persona que está abierta de corazón.
corazón, es una persona que desea crecer, es una persona que desea conocer, está abierta. Es importante observar, observe. ¿Habrá alguna persona, incluso aquí, que necesita quien se haga cargo de él o de ella? No dé por sentado que porque ha asistido varias semanas ya está encaminado. No lo dé por sentado. La gente necesita ser discipulada, necesita recibir de otros la gracia abundante que Dios les ha dado a ellos. ¿Ven? Es un consejo importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. ¿Qué vamos a hacer en segundo término? Vamos a observar. ¿Y qué vamos a hacer en tercer término? Escucha con atención. Vamos a preguntar. ¿A qué me refiero? En una ocasión que muchos discípulos de Jesús se desertaron, ¿cuántos sabían que a Jesús se le fue la gente? ¿Cuántos sabían que a Jesús se le fue la gente? Digo, se le fue la gente en el sentido de que de pronto tenía mucha gente oyéndolo, siguiéndolo, aplaudiéndolo y muchas veces diciendo: este es el Rey Hosana, el que viene en el nombre del Señor, pero de pronto lo abandonaron. Déjeme le digo algo entre paréntesis. Aunque yo creo en el crecimiento, yo creo en crecer, porque si la voluntad de Dios es salvar a la gente, entonces la iglesia tiene que crecer. Si la gente crece, si la iglesia crece, es muy probable que la gente se esté salvando, aunque no seguro. Si la gente se salva, la iglesia va a crecer. Yo creo en el crecimiento, pero yo quiero decir algo entre paréntesis. No debemos interpretar que éxito en la vida cristiana o en el ministerio cristiano es mucha gente. Si hay mucha gente, ahí son exitosos. No deberíamos de pensar así. El éxito en primer término delante de la presencia de Dios consiste en ser fieles, aunque yo sí creo que es. Porque la gente debe salvarse, si se salva la iglesia crece. Pero no debemos tener ese parámetro, porque si no, Jesús fue un fracasado. Si el éxito es tener mucha gente, entonces Jesús fue un fracasado, porque a Jesús se le fue la gente por predicarle la verdad, por predicarle la palabra como es. Muchos se le fueron. ¿Usted se acuerda finalmente cuando Jesús se fue? ¿Cuántos se quedaron en el aposento alto buscando el Espíritu Santo? ¿Se acuerda cuántos? ¿Cuánta gente? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos? 120. Ahorita una congregación de 120 personas, alguien va y dice: no, está chiquita la congregación, tienen como 120. Pues fue los que finalmente Jesús tenía en el aposento alto cuando Él se fue. ¿No tuvo éxito? No, sí tuvo éxito, porque fue fiel al llamado de Dios, fue fiel a la obra de Dios, vino y cumplió con lo que Dios le demandó, eligió a los 12, los preparó y echó a volar el reino de Dios, lo echó a andar. Entonces Jesús tuvo éxito. Pero dice la Escritura entonces que en una ocasión muy particular Jesús estaba predicando de cierta manera y la gente que le seguía, fíjese bien, hermano, no fueron los antagonistas, porque una cosa son los antagonistas, o sea, los que están en contra, y otra cosa son los discípulos. El capítulo 6 de Juan dice que los discípulos de Jesús, no los antagonistas, sus propios discípulos, después de escuchar un discurso, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y empezaron a irse. Porque el ser humano, hermano, muchas veces quiere escuchar puras cosas dulces, puras cosas digeribles para él, y a veces la palabra contiene verdades muy fuertes que cortan, y a veces no hay mucha disposición para oír. Entonces a aquellos les pareció muy dura de masticar la palabra, dijeron: es dura la palabra, ya nos vamos, y se fueron muchos. Entonces Jesús confrontó a sus apóstoles, a los 12, y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Le estoy hablando de esto porque le estoy hablando del tercer consejo, para dar efectivamente a otros de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que preguntar. Ahí le va. Jesús les pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? En otras palabras, ya no quieren tener una relación de discipulado conmigo, porque era lo que Jesús tenía, una relación con Él de discipulado. Hermano, no puede haber discipulado si no hay una relación con la gente. Ojalá y todos lo intentamos.
No puede haber discipulado si no hay una relación con la gente. Jesús les está diciendo, ¿ya no quieren tener relación conmigo de discípulos? ¿Se quieren ir también? ¿La quieren cortar? ¿Me quieren bloquear del Face? Hablando en términos cibernéticos. Alguien nos decía que ayer estuve en un congreso de educación cristiana y el exponente nos decía que el lenguaje cómo ha cambiado, ¿verdad? Él decía que ahora para los adolescentes la peor ofensa que les pueden hacer es que los quiten del Face. Esa es la perspectiva cibernética de hoy. Dice, antes en mi época era córtala. Y esa era la ofensa, ¿verdad? Y pues ya la cortaba y cada que cosa. Ahora no existe eso, pero lo cibernético es que te quitan del Face. ¡Me bloqueó! ¡No puedo creerlo! ¡Me bloqueó! ¿Verdad? La más grande ofensa. Bueno, eso es el lenguaje de hoy. Y Jesús era lo que les estaba diciendo. ¿La quieren cortar conmigo? ¿Me quieren bloquear del Face? ¿No quieren más conmigo? Y entonces viene la respuesta famosísima de San Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, solo tú eres nuestra esperanza, solo tú tienes vida, solo tú tienes perdón. En ti estamos seguros. Señor, ¿a quién iremos? No hay otro lugar a donde vayamos. En otras palabras, sí, Señor, nos vamos a quedar. Queremos seguir teniendo relación contigo. Queremos que nos disipules, que nos enseñes, que nos transmitas tu vida, que nos des lo que tienes. Pero hay una pregunta de por medio y por ende hay una respuesta de por medio. El asunto del discipulado no es una cosa obligada, no es algo que te obliguen. Ándele, usted me va a recibir porque me va a recibir, ándele. No es así. Porque el Evangelio, las verdades del Evangelio no se imponen. La gente tiene que querer. Por eso Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir, como diciendo, si quieren irse, pues no, ni modo. Pero ellos dijeron, no, queremos estar aquí. Como que Pedro era la voz del grupo, porque todos se quedaron, no, queremos estar aquí. Queremos seguir. Entonces, cuando se trata de dar de gracia lo que de gracia recibimos, cuando se trata de transmitir lo que Dios quiere darle a la gente a través de nuestra vida, pregúntenle. Si me permiten volver al caso de estos últimos hermanos que le platiqué, no debemos tener temor de hablar por lo derecho como es. Yo los abordé, aquí están ellos, yo los abordé, y también igual los hermanos Pérez, igual exactamente. Yo les platiqué lo que hacemos aquí. Yo les platiqué del proyecto Uno a la Vez, estableciendo el reino de Dios en cada corazón. Mire, aquí tenemos un proyecto evangelístico que consiste en esto y en esto, que cada quien busca una persona y le comparte la verdad de Dios. Y yo les dije a ellos, aquí están las dos familias, a mí me encantaría, mi esposa y a mí nos encantaría compartirles la verdad de Dios, su palabra hermosa. ¿Ustedes estarían dispuestos a recibirnos? Es una pregunta, hay que preguntar. ¿Quieres participar conmigo en una relación de discipulado? ¿Quieres que busquemos a Dios juntos? ¿Quieres que vayamos a la palabra, que te comparte el plan de Dios? Y entonces habrá personas que digan, sí, sí quiero. Y ese sí quiero nos habla de una apertura de las personas. Usted observó primero y luego corrobora lo que observó cuando usted pregunta. Y entonces estamos llegando a un entendimiento como Pedro y sus compañeros que dijeron, sí, sí queremos. Y entonces la relación de discipulado entre ellos y Cristo continuó hasta que se cumplieron los 3 años y medio que tuvieron de relación. Qué importante. Pregúntenle entonces a la persona. Y si la persona dice sí, entonces comience. Le acabo de decir, con ellos tenemos 12 semanas. Gloria a Dios, y ha sido gratificante. Y vamos a continuar. Yo creo que Dios tiene un plan específico, glorioso. No pretendemos vender nada, no pretendemos comerciar nada. Queremos darles lo que de a gratis hemos recibido. Amén, hermano querido. El Señor me ha salvado.
hace más de 30 años Él me ha perdonado, me ha limpiado, me ha dado esperanza, me ha enseñado a seguirlo y a servirlo. Esto es lo que voy a enseñarle a ellos, a buscarme la oración, a buscarme la palabra. El Señor me ha dado mucho, esto es lo que voy a enseñarles a ellos. Esto es lo que usted tiene que transmitirles. Pregunte entonces a su candidato a discipular, a compartirles si está dispuesto a entablar una relación de discipulado con usted. Procure a una persona de su mismo sexo, no puedo dejar de decirlo, o a un matrimonio. En el caso de mi esposa y yo hemos tratado de contactar matrimonios para que sea de matrimonio en matrimonio, pero también puede ser de una mujer a un matrimonio, o de un caballero a un matrimonio. No recomendamos que sea de una mujer a un hombre, porque hay riesgos, ¿ven? No quiere decir que no se pueda transmitir la palabra, claro que sí, pero el discipulado, el estar dando de manera continua lo que yo tengo de gracia para que aquel reciba de gracia, implica una relación. Entonces una relación entre una mujer y un hombre implica peligro en cierto sentido, que haya un involucramiento de carácter emocional. ¿Y qué dirá alguien? Bueno, pues si el que está compartiendo el evangelio es casado, pues usted dirá. ¿Y qué si los dos son solteros? Bueno, ahí el riesgo es que si la persona que está transmitiendo el mensaje se involucra emocionalmente con aquel que no es creyente y aquel nunca se convierte, pues pueden llegar a cosas serias y va a ser algo que debió haber sido una bendición, puede llegar a convertirse en una maldición. Entonces, por eso la recomendación es que si vamos a entablar una relación, porque eso es el discipulado, una relación, sea un hombre por un matrimonio, una mujer hacia un matrimonio, un hombre hacia un hombre, una mujer hacia una mujer, para evitar ciertos peligros en ese sentido. Así es de que qué importante es preguntar. Voy a lo último porque el tiempo se fue. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder efectivamente compartir con otros o dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? Número 1, oramos para que el Señor nos dirija. Número 2, observamos para contactar a la persona que tiene cierta apertura para recibir el Evangelio de Jesucristo. Número 3, preguntamos. Y número 4, escuche bien, hermano, porque es importante, hay que comprometerse. Debemos colocarnos al lado de la persona que Dios nos dé para discipular o transmitirle de gracia lo que de gracia hemos recibido y comprometernos a ayudarle. Si no hay compromiso, queridos, no puede haber discipulado. Escuchen, si no hay compromiso, no puede haber discipulado. Eso quiere decir, con el corazón en la mano se los digo y con un grande respeto, la razón por la que somos pobres en discipulado es que somos pobres en materia de compromiso, en este sentido. No me malinterpreten. Yo sé que ustedes son gente comprometida, que hay muchos aspectos en la vida en los que están comprometidos, pero ahora estamos hablando de este aspecto particular, de la vida espiritual. Tenemos que ser comprometidos también en esta tarea, en este asunto de darle a otros lo que de gracia recibimos. Tenemos que ser comprometidos. Si no hay compromiso, no hay discipulado. Si no hay compromiso, no podemos transmitirle a otros lo que de gracia hemos recibido. Mire, este compromiso de estar ahí lo hizo Elías, por ejemplo. Puedo ponerle varios ejemplos. Lo hizo Elías con Eliseo. Cuando Dios llama a Eliseo, manda al propio Elías a que le dé el banderazo, vamos a decirlo, mostrarle que Dios lo está, la señal de que Dios lo está llamando, porque llega y le pone su manto, a que él entiende y lo sigue. Y entonces Eliseo estuvo con Elías durante un buen tiempo, hasta que Elías fue llevado al cielo y Eliseo se quedó como sucesor de Elías. ¿Han leído la historia? Así es de que él estuvo lidiando con él, vamos a decirlo de algún modo, estuvo tratándolo, estuvo viviendo incluso con él. Dice que Eliseo vino a servir a Elías, pero estuvo viviendo con él. El propósito de venir a servirlo es que Elías lo discipulara, que Elías lo entrenara en este asunto del ministerio, porque Elías entendía que su sucesor sería Eliseo. Mismo Eliseo lo entendió, pero fue un proceso. Hermano,
nadie está de la noche a la mañana en el lugar que Dios quiere que esté. Se requiere un proceso, se requiere un entrenamiento, un discipulado, y alguien tiene que involucrarse en eso. Elías se involucró para ayudar a Eliseo. Luego tenemos a un Bernabé que le ayuda a un Saulo. El poderoso apóstol San Pablo, hermano, necesitó ayuda. Si usted lee el libro de los Hechos desde el principio, se da cuenta que Bernabé fue un hombre de Dios que él utilizó para integrar a Saulo a la iglesia, porque la iglesia no quería recibir a Pablo porque le tenía miedo. ¿Se acuerda que Pablo era perseguidor de la iglesia? Los mataba, los encarcelaba, los arrastraba, los torturaba. Cuando él se convierte, muchos creyentes decían, no, pues que se lo crean, a ver quién. Este es un perseguidor de la iglesia, es un infiltrado, dirían varios. Tenían miedo, pero Dios usó a Bernabé para ir por Saulo, le mostró misericordia y lo llevó a la iglesia y lo integró a la iglesia. Fue un hombre decisivo en la vida de Saulo, Bernabé. Luego, en materia de ministerio, ustedes se dan cuenta en la luz del capítulo 13 del libro de los Hechos, que cuando Dios llama a estos hombres, a Bernabé y a Saulo, a la obra del ministerio, a ser misioneros, a propósito el Espíritu Santo llama a Saulo, pero llama a Bernabé con él. ¿Por qué? El propio Espíritu Santo pone a Bernabé como un mentor de Saulo en el área del ministerio. Ustedes vean el primer viaje misionero, es Bernabé el que va al frente, él es el que lleva la batuta. Saulo está aprendiendo. Llega un momento, hermano, en que Saulo, el apóstol Pablo, rebasa a Bernabé, y entonces en los últimos capítulos, en prácticamente todo el libro de los Hechos, el personaje central fuera de Cristo es Pablo. Su labor, porque fue un hombre que se proyectó en el ministerio, pero ¿a quién usó Dios? A Bernabé. Fue su mentor, él lo ayudó. Es así. Y Cristo a los 12. Y Pablo a Timoteo y a Tito. Pablo instruyó a muchos hombres, pero dos de los que sobresalen en la Escritura es Timoteo y es Tito. Tanto que a ellos se les escriben cartas en el Nuevo Testamento para orientarlos en su labor pastoral. ¿Quién los instruyó? Pablo. Anduvieron con Pablo, hermano. Lea la Escritura, él los trajo con él, para arriba y para abajo, los instruyó verbalmente, los instruyó en la práctica. Estaba comprometido Pablo. Todos estos hombres estaban comprometidos en estar al lado de la otra persona para ayudarlo a seguir a Jesucristo, para ayudarlo a fincarse la fe y para ayudarlo a involucrarse también en el ministerio. Se necesita compromiso. La iglesia tiene que comprometerse, hermano. ¿Alguien dice amén? La iglesia tiene que comprometerse a dar a otros de gracia lo que de gracia ha recibido. La iglesia tiene que comprometerse a hacer la práctica del discipulado. Pero el compromiso es lo que no nos falta muchas veces, amados. Es que el compromiso es una determinación de hacer lo debido, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Eso es compromiso. Tiene que haber una determinación en nuestros corazones. Sí. Tenemos que comprometernos a ayudar al discípulo que está a nuestro cargo a sobrellevar sus cargas, porque la gente tiene cargas, a superar sus tropiezos, porque la gente tiene tropiezos de pronto en el camino. Tenemos que comprometernos a ayudarlos a tener una vida de oración, a leer las Escrituras, a asistir a todas las reuniones. Y claro que tenemos que hacerlo primero nosotros. Tenemos que comprometernos al grado de que si es necesario, y podemos hacerlo hasta pasar por él si es necesario, encaminarlo, ayudarlo. Tenemos que comprometernos a impulsarlos a involucrarse en el servicio del Señor y sobre todo a convertirse también en un discipulado. ¿Cómo la ven, hermano? ¿Sí estamos dispuestos a comprometernos? Digo, tenemos que preguntar, si estamos comprometidos, no me conteste a mí. Si estamos comprometidos, si estamos determinados, es un consejo importante, no podemos hacerlo. En realidad no podemos darle gracia a lo que de gracia hemos recibido si no hay compromiso. Son 4 consejos importantes: ore, observe, pregunte y comprométase. Siga ese ciclo, porque hay mucha gente que lo necesita. En realidad ese es el orden: ore, observe, pregunte. Eso significa ya un aguardamiento a la persona. Haga contacto, decidan y luego comprométase a estar con él, con ella, todo el tiempo que sea necesario para impulsarlo a seguir a Jesucristo. Aquí tengo una palabra para algunos. Oigan, ya estoy terminando.
Hay personas a quienes Dios ha usado con este proyecto, uno a la vez, estableciendo el reino de Dios en cada corazón, para que alguien esté aquí buscando al Señor. Los ha usado el Señor. Quiero que se den cuenta que Dios los ha utilizado. Hay alguien aquí que está sirviendo a Cristo, incluso hay gente que ya se bautizó y que es producto de esta iniciativa. Pero hay quienes lograron esto, es decir, Dios los utilizó porque se comprometieron, pero ya no volvieron a repetir el proceso. O sea, aquí está la persona o las personas, la familia o el matrimonio, gloria a Dios, pero ya no volvieron a repetir el proceso. Repita el proceso, amado. No baje la guardia, no deponga el compromiso. Gloria a Dios, porque se comprometió a estar con esa persona, a estar yendo con él, a cuidarlo, a cuidarla, a instruirlo, a darle de gracia lo que de gracia había recibido. Gloria a Dios por el compromiso que ejecutó y que mostró hacia aquella persona, pero no lo deponga. El ciclo se tiene que volver a repetir. Vaya con otra persona ahora. Si Dios ya lo utilizó una vez, lo va a utilizar otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios ya te usó una vez, te va a usar otra vez. No pierda usted el rumbo, no pierda el compromiso, siga ahí. Y si Dios lo utilizó una segunda vez, Dios lo va a usar una tercera. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios lo usó una tercera, lo usará una cuarta. Y si lo usó una cuarta, una quinta, y así sucesivamente. El ciclo no se debe detener. La iglesia tiene que caminar. Alguien dice gloria a Dios. La iglesia tiene que proclamar a Jesucristo. Alguien dice amén. La iglesia tiene que enseñarle a otro, tiene que darle de gracia a los que están necesitados de la gracia de Dios. Pero el ciclo, el proceso no se debe detener. La iglesia debe seguir caminando. Amén. Así que sea una reflexión para los que ya Dios utilizó. Nadie puede dar lo que no tiene, hermano. Es la verdad. Para concluir, para cualquier individuo, para que cualquier individuo pueda ser discípulos, primero tiene que ser discípulo. Para que alguien pueda dar de gracia lo que de gracia ha recibido, pues primero tiene que haber recibido de gracia. Pero si usted ya, entonces hay que hacerlo. Y aquí podríamos decir, nadie puede lo que no tiene, entonces yo haría un llamado al que no lo tiene, téngalo. Usted no ha recibido todavía la gracia salvadora de Jesús, recíbala. Hoy, usted no ha recibido todavía el perdón de los pecados, no le puede hablar a nadie de la realidad del perdón porque usted no lo ha recibido, recíbalo ahora. Usted no puede decirle a nadie, no puede hablarle a nadie de la realidad del nuevo nacimiento porque usted no ha nacido otra vez, nazca ahora. Hoy vaya a Cristo, hoy vuelva hacia Cristo. Cuando digo nazca ahora no quiere decir que el nuevo nacimiento está en su mano. Digo, acuda a Jesús, al que lo puede transformar, al que lo puede hacer nacer de nuevo, al que lo puede perdonar y al que le puede dar vida eterna. Acuda a Jesús con arrepentimiento y fe. La Biblia dice que el primer paso para convertirse en discípulo de Jesús es que usted proceda al arrepentimiento genuino, que abandone su pecado y se vuelva a Jesús abrazándolo como su Salvador por medio de la fe. Es ahí cuando la gente entra al camino del discipulado. Y de ahí usted irá aprendiendo y irá creciendo en las cosas de Dios. Pero no se vaya de aquí sin entrar al camino del discipulado. Usted no ha decidido por Cristo, decida ahora. Usted no se ha salvado, sálvese ahora. Usted no ha recibido la certeza de ser hijo de Dios, recíbala ahora. Porque el Señor está ávido de perdonar, de salvar, de transformar y de darle al ser humano la seguridad de la vida. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? Venga.